Hola, bienvenidos a Alquimia de tu Historia en este episodio donde estoy súper feliz y emocionada de tener a una de mis grandes amigas, mi Joyce Gracias. querida. Tenemos muchos años de conocernos y por eso es que la invité, ya que su historia de vida es increíble. Ella es otorrino y tuvo una pérdida de audición a muy temprana edad, tiene un implante coclear y nos va a platicar toda esta historia en su vida. Es súper inspiradora. Yo desde que la conocí se me hizo una persona que ve el mundo con muchísimo amor, con muchísima valentía, y cómo a partir de esto se convirtió en otorrino y ahora ayuda a otras personas a que vuelvan a obtener la audición y demás. Así que, qué inspiración. Gracias por darte el tiempo. Además, recién mamá, su bebita está aquí siendo cuidada por su papá, lo cual está increíble, pero bueno. Voy a leer la biografía de mi querida Jovis. Es la doctora Alondra Giovanna Torres Vergara, tapatía, de 34 años, otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello, egresada de la Universidad de Guadalajara. Realizó su especialidad en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Cuenta con adiestramiento en cirugía mínima invasión en Mass A&R Hospital Escuela Universidad de Harvard. Cuenta con múltiples entrenamientos en cirugía de oído en universidades como Columbia University, Miami University, Miller School of Medicine, Hospital de Rafael en Colombia. Su pasión es el oído, el cual lo considera fascinante. Le encanta viajar, amante de los animales y la comida. Y recientemente se estrena como mamá de Julie. Bienvenida. Gracias, mil gracias por la invitación. Es un honor estar aquí más contigo compartiendo esto. Ya tenemos que 6 años conociéndonos y wow, Sandy ha sido también una mujer muy inspiradora para mí y de verdad que es un honor estar aquí. Así que qué más que sigamos charlando de cosas de la vida como siempre lo hemos hecho, ¿no? Así es, y ahora en un espacio público, lo cual a veces no es tan fácil que lo hagamos, pero cuando yo decidí hacer este podcast de Alquimia de tu Historia, dije, si alguien tiene que estar conmigo en este proyecto, tiene que ser mi Jovis. Entonces, pues bueno, quisiera que nos empezaras a contar en tu historia de vida, tu infancia. Tú tienes una cuata y cómo fue desde tu nacimiento. Tú eres una luchadora y cómo es que llegaste a este mundo. Bueno, pues a mí me diagnosticaron mi pérdida auditiva a los 3 años de edad. Y fue un proceso en donde para en ese entonces pues no había médicos como muy especialistas en eso. Fue difícil para mis papás, los dos son médicos, sin embargo, fue difícil para toda la familia navegar en el mundo entre los doctores, ellos siendo doctores, porque no había mucha información en ese entonces. Al inicio pensaban que yo tenía trastorno de déficit de atención y que tenía a lo mejor un poco de espectro autista, pero realmente pues era porque no escuchaba. Las maestras cuando yo entré al maternal y al kinder, pues se daban cuenta que yo no volteaba cuando me hablaban y mis papás también vieron ciertos patrones, como por ejemplo que le subía mucho el volumen a la tele. Entonces fue cuando me empezaron a estudiar para ver qué estaba pasando conmigo y ahí fue cuando se dieron cuenta pues que tenía una pérdida auditiva y pues fue un proceso en toda la familia de un médico tras otro médico. Lógicamente, mis papás, ahora que ya soy mamá, los entiendo todavía mucho más porque pues ellos lo que querían era escuchar otro diagnóstico, no querían escuchar eso de decir que su hija tenía una pérdida auditiva. Y pues hasta que ya, pues ellos también vivieron su duelo, en donde tuvieron que aceptar que su hija tenía una pérdida auditiva. Y es ahí donde comienzan las terapias, la terapia para leer los labios, lenguaje de señas, auditivo verbal. Yo en ese entonces, pues la verdad es que afortunadamente fue a los 3 años cuando comencé con la pérdida auditiva. Yo ya tenía cierto desarrollo de mi lenguaje. Eso me ayudó a mí a no retrasarme un poco. Sin embargo, las personas que me conocieron en mi etapa de la infancia sí era un poco notorio que yo tenía cierta pérdida auditiva, o al menos me conocían y decían, esta niña es rara, habla un poco raro. Y con respecto a mi cuata, pues creo que solamente las personas que hemos tenido un gemelo, un cuate, sabemos la conexión tan increíble que se forma entre hermanos, el tener una cuata o un gemelo, una gemela. Híjoles, ella fue mi incondicional para todo.
creo que fuera de mi esposo, ella es la persona que más me conoce en este mundo. Era mi compañera en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las vigilias, en los días que las cosas se ponían un poco difíciles, por ejemplo, en la escuela, cuando yo llegaba llorando porque pues el niño me hizo el bullying, ella es la que siempre estaba ahí. Claro que mis papás también, pero ella era la primera ella era mi primero para todo. Cada que yo me sentía mal, cada que yo tenía algo que se me atoraba, ella era la primera persona con la que acudía. Ella siempre fue como ese lugar seguro en mi infancia. Qué Sí, bonito que pudiste tener esta compañía de tu cuata sí. y después de que pues ya fuiste perdiendo un poco más tu pérdida auditiva, ¿cómo fue tu vida en la secundaria, prepa? Pues conforme fui creciendo, desafortunadamente no se me pudo dar un diagnóstico. Algunos creían que era algo autoinmune, que mi propio cuerpo estaba atacando mis oídos. Otros pensaban que tenía una enfermedad que se llama autoesclerosis juvenil, maligna, pero me hicieron estudios, me llevaron hasta Estados Unidos a una clínica que se llama The House Hearing Institute y no, o sea, realmente no me sabían dar como un diagnóstico, pero cada que conforme yo iba creciendo, iba perdiendo audición. Y no es así hasta cuando yo estaba haciendo el internado, estamos hablando de mis 20, 21, que no sé si te acuerdas que hubo una epidemia del H1N1 de la influenza. Sí. Bueno, pues me enfermo de influenza y había un patrón muy chistoso conmigo, muy, muy curioso, que cada que yo me enfermaba, principalmente de gripas, mi audición caía y caía y caía. No era mucho porque al inicio cuando a mí me detectaron, pues yo tenía una pérdida auditiva como de un 15, un 20%, era muy poquita, Ujú. pero conforme fue avanzando ya para mi internado, me enfermo, me da influenza y prácticamente lo poquito que me quedaba de audición, que era como un 20-25% lo que me quedaba, eh, de un día para otro me despierto y adiós, audición. Wow. No, fue un silencio total. Yo usaba auxiliares auditivos, tenía una marca que se llama Phonak, que es como los mejores aparatitos hasta la fecha y pues muy rendidores porque me daban esa ganancia para que yo pudiera seguir haciendo mi vida normal, aparte de que me ayudaba mucho con la lectura labial. Y a pesar de mis auxiliares auditivos, ese día, despertar ese día y prácticamente un silencio total, sí fue algo muy, muy fuerte para mí. Y durante lo largo de todo ese tiempo, varios doctores ya nos habían preparado a mis papás y a mí de que yo iba a terminar sorda. Era algo inminente. Entonces, aunque ya me habían dicho que eso era algo que iba a pasar tarde o temprano, ese día para mí fue un día muy difícil porque en ese momento empezaron a pasar muchas emociones, sentimientos de miedo, de inseguridad, de angustia, de qué voy a hacer. Yo estaba haciendo el internado y decía, ¿cómo voy a ejercer medicina o cómo voy a dar consultas si no escucho a las personas, a mis pacientes, no los voy a poder escuchar? Claro. Y siento que en ese momento como que mi mundo se cerró, pero afortunadamente mis papás, pues ellos también vivieron su proceso, su duelo, estuvieron ahí para mí, mi hermana, mis hermanos, y fue tranquila, no pasa nada, todo está bien, vamos a salir adelante juntos como familia, como siempre lo hemos hecho, y llegó el momento de que tomes la decisión de ponerte un implante coclear. Afortunadamente ellos siempre respetaron mis decisiones y desde los 15 años yo ya era candidata a un implante coclear. Sin embargo, había algo que a mí me causaba cierto temor en tomar la decisión, que era el hecho de perder mi audición acústica, porque ya se iba a volver una audición electroacústica. Y también el hecho de que para mí el cabello es algo, creo que para todas las mujeres, ¿no? El cabello es algo muy importante en nuestra femineidad.
Y el hecho de que en ese entonces pues se rapaba una cantidad bastante importante, ahorita ya no se hace, porque ya son menos invasivas, por así decirlo. Sí, el hecho de que fuera a perder mi cabello y que me raparan para mí era un pánico total. Y Claro, y pues estabas en esa edad de los 15 años, sí, a donde los 15 uno, años, en la plena pubertad, adolescencia, ¿no? imagínate, Así, que ¿no? quieres lucir bonita y Claro. Entonces, pues en ese momento pasa ese punto en mi vida que marca un antes y un después. Ya no claro, había vuelta atrás. Entonces, pues platicamos, mis papás me dijeron, pues llegó el momento de tomar la decisión y fue un proceso en donde estudio de resonancia, tomografía, exámenes preoperatorios para llevar a cabo todo el protocolo, aunque ya sabían que era candidata a un implante coclear, pues todo es te todo un temían protocolo que, que se tiene claro, que llevar a cabo. Y afortunadamente todo salió muy bien en la cirugía. Sin embargo, después de la cirugía, en ese entonces, ahorita ya no se hace, pero en ese entonces tienes que durar un año, digo, perdón, un mes. Un mes sin escuchar nada y luego se activa el implante coclear. Y durante ese proceso de estar un mes en silencio, para mí fue un tiempo de mucha introspección, de pensar hacia dónde iba, qué quería lograr con esto. El hecho de no escuchar para mí abrió otros sentidos, que siempre lo hizo, por ejemplo, el tacto. Sí, siempre fui muy de sentir las vibraciones. Em, no escuchaba música, pero me gustaba poner como la mano en las mm, bocinas y ujú, sentir como la vibración. Y para mí eso era como, ok, estoy escuchando mm, a través de mi cuerpo, a través de mis manos. El olfato, también el gusto, saborear la comida, olfatearlo. Y yo decía, bueno, ahorita no tengo el sentido de la audición, de los sonidos, pero vamos disfrutando otros sentidos, la ¿no? vista, ¿no? Y también me hizo valorar aún más el escuchar, Claro. el mundo de la audición, lo increíble, lo maravilloso, que muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Y ese mes para mí fue un mes de mucha introspección. En el momento en el que me activan el implante coclear, hay muchos videos en donde se ven como que las personas están llorando de felicidad, todo eso. Sí lloré, pero para mí en ese momento, más que llorar de felicidad, fue un poco más de miedo, ¿sabes? Porque en ese momento todo se escuchaba metálico. Mm, Era una visión completamente como, ¿te acuerdas de la película de Robocop? ajá, Ok, todo como como muy, robotizado. sí, 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 muy metálico, como patitos hablando. Y claro que toda mi familia estaba ahí, De todos así de que que emocionados, de que me escuchas, me escuchas. Y yo decía, sí, 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 pero por dentro pasaban muchos pensamientos de si habré hecho lo correcto. Y esto me voy a acostumbrar a escuchar así, porque al inicio todo era muy feo, o sea, de verdad se escuchaba muy feo, muy metálico. Pero conforme fui avanzando con las terapias y todo eso, mi cuerpo mi cerebro más que nada, se empezó a adaptar mm, a esa audición, que ya no era una audición completamente metálica, sino más bien como electroacústica. okey. Sí, Sí, y eso es importante compartirlo a los pacientes que puedan llegar a tener un implante coclear, ¿no? O sea, sí. este proceso y cómo te vas adaptando. Y recuerdo que tuviste una experiencia con tu mamá, que escuchaste un sonido, ¿nos quieres compartir? Sí, ay, esa historia está buenísima, es súper simpática, porque dentro de mi rehabilitación, creo que tenía como 2 meses o 3 meses que me habían activado el implante y hay algo que te hacen que se llaman mapeos. O sea, cada cierto periodo de tiempo te van mapeando el implante coclear porque no te lo pueden activar luego a una potencia fuerte, sino que poco a poco le van subiendo el umbral de audición, tanto las frecuencias agudas como graves, para que tu cerebro, tu oído se vaya como acostumbrando poco a poquito, ¿no? No recuerdo bien, pero tenía como 2 o 3 meses que me habían activado el implante y dentro de mi rehabilitación era, por ejemplo, mm, me ponían el sonido de una vaca, ¿sí?
Entonces, en la mesa había, ¿cómo se llama? Imágenes. Entonces, mi cerebro tenía que ver la imagen de la vaca para asociar ese sonido. Y mi mamá, que me estuvo acompañando todo ese tiempo, también me rehabilitaba con sonidos en el exterior. Entonces salíamos mucho a caminar y ella me pedía que como que pusiera atención a todo lo que escuchaba para que poco a poco me fuera rehabilitando también el sonido de la ambulancia, de la patrulla, las puertas cerrándose, los arbolitos, las hojas, todo eso. Entonces, donde nosotros vivíamos, como a una cuadra, había unos albañiles que estaban en trabajo de obra en una casa. Y ellos, pues mi mamá es una mujer muy guapa. Estábamos caminando y recuerdo que empecé a escuchar como un sonido como de un chiflidito. Entonces yo decía, ay, le dije, ay, mamá, los pajaritos. Sí, dije, estoy escuchando los pajaritos. Y mi mamá así de volteaba y decía, no, no, hija, no hay pajaritos. Y yo, sí, mira, es un sonido. Entonces, cuando ella no identificaba lo que yo estaba escuchando, ella me pedía que le repitiera como qué estaba escuchando. Entonces yo le empecé así como. Entonces mi mamá se queda así y voltea y como no era un sonido constante, sino que era en ese momento y luego desaparecía y volvía y desaparecía, voltea a mi mamá, se queda viendo la zona donde estaban los trabajadores y voltea y me dice, ok, hija, ahorita te explico, seguimos caminando. Entonces me dice, hija, eso no eran unos pajaritos, los albañiles estaban chiflando. Y yo de, ok, bueno, que obviamente a todos les daba mucha risa eso. Y claro que para mí fue descubrir un mundo totalmente increíble. La música, por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿no? ¿Te acuerdas de Safri Duo? Claro, por O supuesto. sea, ese tipo de música era la que a mí me gustaba antes, porque no llevaba letras y era simplemente como a base Sí, los de. tambores. Claro, entonces eso era lo que yo podía en ese entonces como disfrutar, porque el sonido del piano, el violín, pues realmente para las pérdidas auditivas que yo tenía, ya no las captaba, ya eran frecuencias que yo ya no podía captar. Entonces, pues a Friduo me gusta un poco más como la música metálica, AC/DC Claro. y todo ese tipo de música, ¿no? Que The Offspring, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y posterior al implante, ya que me rehabilito más o menos como a los 5 o 6 meses después de la cirugía, empiezo a escuchar Luciano Pavarotti, Celine Dion. Y yo decía, wow, o sea, ¿qué es esta música? Escuchaba el piano, escuchaba el violín, las voces. Y no me dejó de gustar AC/DC, pero agregué más repertorio musical. Yo te puedo decir que realmente mi repertorio musical empezó hasta los 21 años, hasta que después de que me operé y me rehabilité, porque anteriormente era muy poca la música que yo podía lograr disfrutar. Claro, Sí. sí. ¿Y cómo fue tu proceso de decidir entrar a esta especialidad? Porque, bueno, ciertamente tú ya venías estudiando medicina, pero Ujú. ya decidir la especialidad, ¿por qué fue tu amor a esta especialidad? Pues yo siempre decidí, o siempre supe que quería ser médico. Quiero pensar que influyó mucho que tener mis dos figuras, mi mamá y mi papá eran médicos y pues desde pequeña me llevaban a sus cirugías. Para mí verlos operar a los dos era wow. O sea, era mi mayor admiración verlos a los dos operando. Eran un excelente equipo y creo que mi amor por la medicina viene de ellos. Siempre fui muy curiosa, muy preguntona. Mi papá decía que a veces sí le daba dolor de cabeza, pues, ay, a ver qué hora se va a callar esta niña. Y yo le preguntaba, oye, papá, ¿y por qué se enferman? ¿Y por qué vas a poner una curita? ¿Y por qué esta medicina? ¿No? Y después de eso, pues, sí, ellos sabían que pues por mi problema de audición iba a ser un camino difícil para mí. No intentaron disuadirme como tal, pero sí
les daba miedo a ellos que yo tomara ese camino porque sabían que, pues, tanto la primaria como la secundaria, por la desinformación, porque son niños, había sufrido bullying. Claro. Ellos sabían que probablemente durante la universidad lo iba a seguir teniendo, ¿no? Ciertos rechazos o, pues no tanto rechazos, pero sí Sí, era tener, como un nivel más, ¿no? Un así de es, complejidad que el ajá, de una persona así que no tiene es. pérdida de audición. Sin embargo, pues me apoyaron y me dijeron, hija, pues si eso es lo que tú quieres hacer, adelante. Me apoyaron en todo momento, siempre, cada duda, desvelo, ahí estaban. Y hasta en el internado, que llevo todo el proceso del implante coclear, ahí fue cuando yo decidí ser otorrinolaringóloga, porque sabía que ese era mi camino. No sé cómo explicártelo, pero yo sabía que mi propósito, más que ser doctora, porque claro, abarco otras áreas dentro de mi especialidad, tenía que ayudar a acompañar, ayudar a todas las personas que han sufrido o que están pasando por algo similar a lo que yo viví. Claro, y aparte yo creo que tus pacientes sienten toda esta empatía, porque no es como, ah, la teoría dice esto, sino Claro, tú ya lo viviste, o sea, tú sabes cuál es el proceso, qué se siente, ciertamente la tecnología avanza y a lo mejor el proceso cambia un poco, pero sí, la experiencia tú ya la viviste, entonces qué sí, mejor que un paciente dice, bueno, mi médico sabe perfectamente por lo que estoy pasando, incluso los temas emocionales, no tanto físico, sino emocionalmente, qué pasa bueno, cada persona tiene su proceso, pero los miedos, las inseguridades, el bullying que bien mencionas, ¿no? sí. No, y además es un duelo. Eh, Tal vez las personas con las que no nacen sin escuchar, tal vez yo creo que no viven ese proceso del duelo, pero las que escuchamos y vamos perdiendo la audición o perdemos la audición de forma súbita, es un duelo. Claro, Entonces también es un acompañamiento y creo que es algo que como médicos, al menos dentro de los médicos que abarcamos esa área donde vemos pérdidas auditivas, no es nada más ver a la persona como un diagnóstico. Ah, tienes esto, tienes una hipoacusia, sino acompañarlo durante el proceso, porque no deja de ser una pérdida, no deja de ser un duelo, no deja de ser un ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? claro. Y no solamente eso, a rehabilitar su entorno, porque yo te puedo decir que yo no hubiera logrado hacer todo lo que soy hasta ahora de no haber tenido el acompañamiento de mis papás, de mis hermanos y de todas esas personas, mi red de apoyo que estuvieron para mí, mis amigas de la primaria, de la secundaria, de la prepa, la universidad. Yo no hubiera logrado ser lo que soy. Y de hecho, algo que también quería platicarte, que ese mes que yo no escuché nada, porque todavía no se me activaba mi implante, fue un mes en donde tuve un poco de introspección con respecto a mi ego, porque nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Y ahí fue cuando me di cuenta que está bien, que no es malo pedir ayuda, que el ser humano por la naturaleza que tenemos, no podemos estar solos, Claro. necesitamos de otros. No estamos hechos para ser personas solitarias. Y ese mes también fue un mes en donde trabajó conmigo porque necesitaba de mi mamá, necesitaba de mi papá, necesitaba de mis hermanos, de mis amigos. Y ahí fue cuando me di cuenta que sí está bien ser luchón, está bien querer ser llevarte a tus límites para romperte, conquistarte, cumplir tus sueños y tus metas, pero siempre, siempre va a haber alguien atrás de ti que te está impulsando, que te está sosteniendo, que te está echando la mano. Y ellos también son parte de ese camino, de esa historia, y no puedes nada más atribuírtelo a ti. Entonces también trabajo mucho con mi ego. Sí, Qué bonito y qué bonito que lo reconozcas, Joyce. O sea, creo que es
de una persona que se ha trabajado mucho personalmente, el poder reconocer que trabajaste claro. con tu ego y que sabes pedir ayuda y además, pues viviendo muchas discriminaciones, mucho bullying, porque recuerdo que una vez contaste una historia con un profesor en la universidad, Ay, donde tus sí. compañeros te sostuvieron, ¿la quisieras compartir? Sí, esa vez, no recuerdo si estábamos en sexto o en octavo semestre y llevábamos una clase de nefrología. Y eh, el maestro ese día llegó y dijo, saquen una hoja, vamos a hacer un examen sorpresa, les voy a dictar unas preguntas. Yo siempre me sentaba hasta adelante, claro, por obvias razones. Y para ese entonces yo necesitaba mucho ver a la persona de frente porque ya mi pérdida auditiva ya era una hipoacusia profunda bilateral. Entonces, lo que captaba ya era muy poco con mis auxiliares auditivos. Entonces, prácticamente, si la persona se tapaba la boca o se ponía de lado o caminaba, por ejemplo, en el salón y se iba para atrás, híjoles, era mi perdición. Entonces, pues ese maestro se movía mucho por todo el salón, entonces pues yo estaba anotando, siguiéndolo para todos lados y hubo una pregunta que no entendí. Entonces, levanté la mano y le dije, maestro, ¿me puede repetir la pregunta? Y volteó y me dijo, ¿por qué? ¿No escuchaste? Le dije, sí, maestro, no escuché. ¿Y por qué no pusiste atención? Y yo, no, maestro, es que tengo un problema auditivo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Entonces, yo la verdad es que me quedé callada y ya le dije, tú no deberías estar estudiando medicina. Los médicos no deberían de estar, los médicos que tienen pérdidas auditivas, que tienen cierta discapacidad, no son aptos, dijo, no son aptos para estudiar medicina. Claro que yo en ese momento, pues, siempre, si algo ha habido un talón de Aquiles que es una dualidad, porque es lo que me ha hecho más fuerte, pero a la vez también es mi talón de Aquiles. Claro. Mm, pues yo estaba casi a dos de llorar. No sabía qué contestarle, pero en ese momento uno de mis compañeros, que es uno de mis mejores amigos, se paró y le dijo, doctor, discúlpese con ella. Usted o sea, es una ofensa lo que le está haciendo. Ella está aquí por méritos propios, ella tiene toda la capacidad para estar aquí. ¿Quién es usted para estarle diciendo qué hacer y qué no hacer? ¿Quién es usted para decirle que no puede ser doctora? Y en ese momento se empiezan a salir mis compañeros y, porque le dijo, si no le, si no le parece, si no le parece a usted, sálgase. Y pues empezaron a salir todos mis compañeros y pues al final pues yo me quedé ahí en el salón con él. Y pues como que en ese momento fue choqueante para el doctor, me imagino. Pues yo también me salí y al final pues todos mis compañeros estaban molestos, querían reportarlo en derechos humanos y al final pues, resultó que lo despidieron. No Wow. entendió que lo despidieron, pero historias así tuve varias durante la universidad. Sin embargo, a pesar de que en ese momento yo decía, híjole, sí, a lo mejor me hacían dudar de mi capacidad, mi red de apoyo, mis amigos, mis papás me decían, no, adelante, tú puedes. Y siempre confié en mí, en que ese era mi camino y eso me ayudaba a seguir adelante. Claro, y qué importante que tuvieras esa autoestima, ¿no? Independientemente Claro, de que tuvieras esa pérdida auditiva, tú tenías toda la capacidad intelectual, todo el interés, además del ejemplo de tus padres para seguir adelante. Entonces, te felicito por seguir con ese camino. ¿Y tienes algún sonido que antes hubieras escuchado y te hubiera gustado y ahora, o sea, tienes como una conexión con algún sonido o realmente dices es totalmente diferente la audición y no pues, ¿tú conoces Cuyutlán? sí. Hemos ido. Cuyutlán es una playita que está como a 30 minutos de Tecomán y es mi lugar feliz. Y ahí hay un sonido que yo anteriormente lo escuchaba, pero creo que no me molestaba, tal vez porque no escuchaba la intensidad por las cigarras. Ajá, sí. Sí, 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 sí. es algo que también muchos ya están como acostumbrados a Sí, escucharla, ¿no? sí. Y anteriormente el implante, pues yo las escuchaba, pero realmente nunca las había relacionado con que esas eran las cigarras.
yo siempre pensé que era un sonido de la playa. O sea, nunca me había detenido pues a investigar de dónde venía ese sonido. Hasta que me implantan, vamos a Coyotlán y estaba todo ese sonido en la noche, ahí constante, constante, constante. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Pero me molestaba. Hasta que le dije a mi papá, le dije, a ver, papá, esto, ¿qué se escucha? ¿Qué es? Ya me decía, la brisa del mar, las olas, no, pues son las olas. Y yo, no, papá, es que es un sonido así como, no sé cómo, digo, no lo puedo imitar, pero está ahí, está ahí. Sí, es muy constante. Sí, mi papá decía, no sé, hija, no sé, a ver. Entonces me empecé a mover como por toda la zona para ver dónde se escuchaba más fuerte hasta que llegamos como unas plantitas. Y le dije, aquí se escucha mucho, ¿qué es? Y me dice, ay, son las cigarras. Me dice, ¿nunca las habías escuchado? Pues sí, pero no las había relacionado que eran las cigarras y en ese momento es demasiado castroso para mí, Fuerte. fuerte. Y sí me molesta. Muy bien. Y Sí. bueno, ¿alguna experiencia que has tenido con algún paciente, algún implante que tú hayas hecho? O sea, ¿cómo es tu relación con estos pacientes donde tú ayudas a que ellos recobren su audición? Sí, tuve un paciente, él es de mis favoritos, yo tengo muchos pacientes y cada uno tiene su historia, pero él especialmente fue alguien que marcó mi historia ya como doctora, como especialista, porque él llegó con una historia, él es peluquero y se llama Eduardo, y él fue teniendo pérdida auditiva también progresiva, al punto en el que él pues corta el cabello. Entonces, pues tú sabes que los peluqueros usualmente son personas que hablan mucho con sus clientes, ¿no? Claro, Todo el tiempo están platicando es el y otro psicólogo. claro, sí. Entonces, con el sonido de de la peluquería, él decía que ya no lograba entender lo que les decían sus clientes y se fue deprimiendo mucho porque ya no comprendía en su trabajo, ya no se podía comunicar con sus clientes como número uno. Número dos, en su familia también se empezó a aislar porque le daba pena preguntar. Si algo no le entendía, le daba pena. Y además de esto, se sentía como un poco inútil, Mm, ¿sí? Entonces me busca, me explica toda su problemática y claro que me sentí completamente identificada con él. claro. Y hay algo que a mí me gusta mucho en la consulta, es empatizar. Eh, Muchas veces trato yo a veces como de cortarlos y explicarles como mi experiencia para que ellos no les dé pena abrirse conmigo, porque siento que muchas veces es como, no lo voy a contar todo, nada más como que lo mínimo indispensable. Y me gusta que ellos tengan ese lugar seguro en mi consulta, de que me puedan decir todo. Y eso también entran un poco cabizbajos y salen sonriendo, salen felices, ven que sí se puede, ven que no pasa nada, que hay solución para todo. Entonces recuerdo que ese día llegó a mi consultorio hasta con la espalda todo cabizbajo, triste, y le dije, Eduardo, hay solución para tu problema, ¿sí? Y independientemente de tus auxiliares auditivos, hay otra solución que es el implante coclear. Y pues nuestro primer desafío, tanto como médico como paciente, fue recaudar el dinero. Y él juntó dinero en Club Rotarios, envió cartas. Él es súper deportista y corrió ciertos maratones para poder recaudar dinero y Wow, él junto con toda su familia, juntó todo el dinero para poder llevar a cabo la cirugía, porque desafortunadamente esta cirugía, a pesar de que es una chingonería la tecnología porque te cambia la vida a 180 grados, es poco accesible porque económicamente el equipo es muy caro. No tanto el tema con los honorarios, el hospital, la cirugía per se, no. Es que el equipo es muy caro, ¿sí? Y desafortunadamente aquí en México pues no ha habido mucha infraestructura para el apoyo, tanto de niños como de adultos. Y se da más apoyo a los pediátricos que a los adultos. claro.
Entonces, con él es una historia muy bonita de superación, donde lograron tener todo, juntar el dinerito, se le hizo la cirugía y hace poco lo acabo de ver, creo que como unos 3 a 6 meses y wow, o sea, ya traía otro corte, se le veía la presencia, su autoestima, la sonrisa, hasta la forma de hablar le cambió. Y es increíble ver todo el proceso de su acompañamiento. Yo lo vi durante el primer año después de su cirugía, ya después le perdí el rastro y lo acabo de ver hace 3 meses y es increíble todo el cambio que ha tenido él en un aparatito tan chiquito como le cambió 180 grados la vida. Y la satisfacción personal tuya, ¿no? De todos los años de estudio que llevas para poder implantar, para hacer otorrino y ahora cambiar vidas, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, no, es increíble. qué bueno. ¿Y algún cambio que hayas visto en la tecnología de cuando a ti te implantaron ahora? O sea, ¿estos cambios tecnológicos siguen habiendo en los implantes o realmente sigue estando igual? Sí, pues ha cambiado muchísimo. Ahora los implantes cocleares ya son compatibles con las resonancias magnéticas. Anteriormente no, yo no me puedo hacer una resonancia magnética, pero hoy en día ya son compatibles con resonancias magnéticas. También algunos ya se pueden mojar Ah, y la mayoría ya son recargables, ya no utilizan pilas. Por ejemplo, el mío, yo cada 3 días le tengo que cambiar la pila. ¿Qué otra cosa? Ya tienen muchas otras como facilidades, como por ejemplo se conectan al teléfono, tienen Bluetooth, oh, tienen wow. sistemas como que se llaman mapas, en donde, no sé, si estás en un ambiente ruidoso, tú puedes nada más como aislar el sonido para enfocarte en la voz de la persona. No, 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 ahorita ya Mm. es un mundo increíble, sí. Sí, y ahora que hablas del agua, quiero contarles cómo es que yo me di cuenta que tú tenías el implante, porque, pues, como pueden ver a Jovis, o sea, tú ni te das cuenta que tiene un implante, ¿no? Y justo fuimos a su lugar feliz, a Cuyutlán, porque su prima es una muy buena amiga mía, y ahí fue donde nos conocimos, poquito Sí. antes de la pandemia, ¿no? Y recuerdo que estaba cerca de la alberca y le dijeron: "No, no, no, espérense, porque, pues, cerca de la alberca te puedes resbalar o te pueden aventar", estábamos chavos, en fiesta y así, y todos así de que: "A Yovis no la toquen", y todos de como: "¿Por qué no?", ¿no? "Es que no sabemos si trae el implante o no, porque se lo tiene que quitar para meterse a la alberca". Y yo, nosotros así como: "¿Cuál implante? O sea, ¿de qué me están hablando?". Y ya después fue que mi amiga nos dijo: "No, es que tiene un implante para poder escuchar y no es compatible con el agua". Claro. Entonces, ella nos avisa cuando puede meterse al agua, se lo quita y nos lee los labios. Y entonces así de que, guau, qué interesante, pero es increíble cómo te veíamos sin ningún, o sea, es que no tenías ningún implante, como si nada. Y si no hubiera sido por este tema del agua, yo creo que hubieran pasado meses y yo no me hubiera enterado, ¿no? Sí, sí, varias personas sí me han dicho, pues, que no se me nota, pero cada que yo puedo, sí trato de hacerlo notar. Digo, siempre me gusta traer el cabello así y, bueno, no es raro que yo lo traiga recogido, que es cuando normalmente se me suele notar el implante, pero si hay algo que les digo es parte de mí, Claro, sí, es parte de mi totalmente. esencia. Entonces, si yo no hubiera vivido todo este proceso, no sería quien soy, ¿sabes? Y muchas veces me preguntan y me dicen: "¿Es que hubieras cambiado algo?". No, no, porque este era el camino que yo tenía que vivir, que yo estaba destinada a vivir esto para poder ayudar a las personas que viven o que pasaron algo similar a lo que yo Claro, viví. Y simplemente miro atrás y aunque durante la adolescencia y en la infancia sí hubo varios días y meses en donde yo lloraba y hubo mucho tiempo en el que estuve resentida con la vida, que yo preguntaba, ¿por qué? Ahora me doy cuenta que mucho tiempo hice la pregunta incorrecta, que no era el por qué, sino el para qué. claro. Y realmente el para qué es porque yo estaba destinada a vivir todo este proceso para poder ayudar a las personas que pasaron, que pasan. Y ese era mi propósito, y es mi propósito. Claro, y Sí, aparte, qué increíble, ¿no? Que a pesar de todo esta discriminación, bullying que vivías, que sabemos que la vida de un médico es complicada, las residencias, te tocó,
o sea, como esta enfermedad y todo, no dijiste, ese es mi camino y lo seguiste y lo seguiste. Entrar a la especialidad no es nada fácil, o sea, de cuántos médicos que intentan entrar a la especialidad y tú entraste, o sea, por eso es que para mí era tan importante tenerte aquí. Y aparte compartirles que también como amiga siempre es importante cuidarla, ¿no? O sea, siempre hemos tenido viajes en el extranjero y recuerdo una vez que estábamos en Perú, que veníamos regresando de la montaña en los siete colores y de repente Jovis nos dice, se me cayó el implante en medio de las curvas y ubican que son, o sea, es una carretera muy angosta con un ahí desfiladero y le dijimos al chofer, se tiene que parar ahorita. Y todos así de que, a ver, no se muevan los pies, fíjense dónde están, nos bajamos. Y era como la misión, tenemos que encontrar el implante de Jovis, o sea, era como todas, afortunadamente lo encontramos, Sí, pero es como, sabemos lo importante que es para ti y para claro. nosotros era de, no, 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 esto no puede estar pasando. Sí, Y cómo es importante que lo compartas con las personas para que sepan que pues puede pasar ciertas circunstancias contigo y está bien, no pasa nada, pero que claro. podemos estar acompañándote y ayudándote, ¿no? Entonces, esas historias como chistosas de nuestra amistad lo quería compartir aquí. Sí, sí, la verdad es que afortunadamente dentro de mi red de apoyo han comprendido la importancia que tiene ese pequeño aparatito para mí, porque bueno, he escuchado historias de que se les ha perdido, se les ha caído, se los han robado y está cañón porque pues, realmente yo te puedo decir que mi vida depende 100% de este aparatito, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, sí, dentro de tu red de apoyo, pues que comprendan, ¿no? El significado de este aparato para nosotros, los Sí, implantados, sí. por supuesto. Y bueno, ahora quiero cambiar un poquito el tema, ir al tema de la maternidad, porque recientemente te hiciste mamá de una bebé divina, Julie. ¿Y cómo fue este proceso de cuando pues te enteras que eres que vas a ser mamá, que estás embarazada? Y no sé si hubo un cambio de tu perspectiva sobre el implante que tienes y ahora el tema de que ibas a ser mamá. Claro. Pues al inicio a mí me daba mucho miedo ser mamá. Si te voy a ser honesta, sí era un deseo que yo tenía y durante mucho tiempo lo estuve meditando, sí, porque dentro de ese miedo yo pensaba, yo decía, no, es que no quiero ser mamá, pero me di cuenta que era el miedo a que mi hija tuviera un problema como yo. Ese miedo era el que me paralizaba, el que me frenaba y el que me hacía pensar que yo no podía ser mamá, a pesar de que yo tenía ese deseo. Sin embargo, al hacer un poco de introspección, sí me di cuenta que realmente ese deseo lo tenía muy arraigado y que pues si a mi hija le tocaba vivir el mismo proceso que a mí, pues qué mejor que yo para guiarla dentro del Claro. mundo de la pérdida auditiva, de los aparatos, implante coclear si llegara su momento. Y durante esos 9 meses, pues claro que estaba la incertidumbre, ¿no? Y el, híjole, si mi hija tiene problemas de visión, y no lo decía, no, no pienses en eso. Y otra vez me llegaba ese gusanito. Y cuando nació, simplemente el verla, no te puedo explicar, como dicen, es un amor increíble y te empieza a revolucionar toda tu forma de pensar, de ver la vida, porque ya no estás pensando nada más en ti, ya piensas por otra persona. Tú dejas de Claro. ser segundo plano y empiezas a dar todo, todo tu ser para esa pequeña personita que te necesita 24/7. Y con el implante coclear también tenía mucho miedo de no poder escucharla. Yo decía, ¿y si no la escucho, qué voy a hacer? Y pues prácticamente es cuando escuchaba a todas las amigas que ya habían vivido durante ese proceso de que decían, ah, sí, es que empezó a llorar, o que la vocecita, los balbuceos, y esto y el otro. Yo decía, ¿y qué va a pensar mi hija de mí si no la escucho? Pero bueno, ahorita Julia tiene 3 meses y durante esos 3 meses en mi red de apoyo, mi esposo me ha apoyado muchísimo
Por nuestra rutina lo que estamos haciendo es, pues yo las noches necesito quitarme el implante, necesito descansar, entonces la pongo en su colecho y cuando empieza a llorar, se despierta, mi esposo se levanta y me la da y me la pasa. Y así es como lo hemos hecho. Ahorita estoy disfrutando muchísimo porque está descubriendo su voz. Entonces está con los balbuceos, está como de ¡ah! Y empieza a gritar y decir ¡no! Entonces, no sabes, para mí es lo más hermoso, que empieza a balbucear y yo, sí, mi amor, mi vida. Y escucharla, wow, increíble. Claro, Sí, sí, porque recuerdo que cuando justo estabas embarazada, decían: "Sí, ¿qué voy a hacer cuando si llora o si algo pasa?". Y te decían: "Pues ahí va a estar Fabricio, tienes tu red de apoyo, no pasa nada", ¿no? O sea, como que claro. tratábamos de suavizar el tema, y recuerdo Ujú. también cuando nos mandaste la noticia de que le hicieron el tamiz de audición y Sí, que platica sí, esa el tamiz experiencia. auditivo es un tamizaje que se hace obligado para todos los Ujú, niños, precisamente para detectar de manera muy temprana si el niño va a desarrollar o tiene una pérdida auditiva. Y ese día traía los nervios a flor de piel, y le ponen el chuponcito de una orejita y el apartito empieza como a marcar como ciertas crucecitas en los umbrales y veo que estaba como pasó, 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 ok, check, pasó. Ya del lado izquierdo pasa, pasa, pasa. Dos frecuencias no las pasó, pero me dijo la doctora que probablemente era porque tenía moquito o agüita y se las volví a realizar perfectas. Y en ese momento, el que la doctora me dijera a mí que mi hija estaba perfecta, uf, ¿sabes cómo? Siento que mi alma descansó. Fue hermoso escuchar que mi hija está sana, que gracias a claro. Dios está sana y pues fue hermoso. Que en ese momento mis miedos que estuvieron presentes durante los 9 meses, durante todo el embarazo, se rompieron. Sí, claro, y es que, pues, es el ser que más amas en este mundo y pensar que pudiera tener esto, pero como bien lo dijiste, pues, ¿qué mejor mamá podría tener si tuviera este problema que tenerte a ti, no? Como ejemplo, gracias a Dios está súper sanita, es divina la Sí. pequeña Yuli. ¿Y cómo crees que tú vas a abordar este tema de tu pérdida auditiva, no? Con ella, o sea, que tienes este implante, también como hacerle un poco con, no sé, hacerle conciencia de cuando a veces los niños son un poco, pues, muy directos, ¿no? Con otros niños que llegan a tener algún problema. ¿Has pensado si vas a tomar platicar estos temas con tu hija? O sea, a ver, ¿me puedes formular otra vez la Sí, pregunta? cuando, Sí. o sea, si has planeado en cómo vas a hablar estos temas con tu hija cuando esté más grande. El tema de tu pérdida auditiva, o sea, que ella sepa cómo tratar a las personas si tienen alguna pérdida auditiva. A mi hija. Sí, 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 bueno, dentro de lo que me gustaría que Julia tuviera en su crecimiento es que ella aprenda el lenguaje de señas mm, y me gustaría también que aprendiera a leer los labios. Para mí es muy importante que ella también tenga esa inclusión. Fíjate que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que he trabajado con muchas personas, tanto con pérdidas auditivas, sordos, sordomudos, que la comunidad de sordomudos es una comunidad que desafortunadamente no se le ha dado esa visibilidad que se merece, que no se le ha dado esa inclusión. Y son personas que tienen muy poco acceso tanto al trabajo, a servicios, y creo que es algo que comienza con uno, ¿no? claro, Con la inclusión, con el aprendizaje, con el simple hecho de decir, hola, ¿cómo estás? Algo básico. Creo que con eso ya le cambias la vida a la otra persona, el saber que tú te puedes comunicar con ellos, ¿sí? Porque si no nos comunicamos, no hay esa relación entre los seres humanos. Y es algo que me gustaría que Julia pudiera desarrollar a su edad, que ella pueda tener esa empatía y esa comunicación con las demás personas y que si en un momento dado ella se llega a topar con alguien, con un niño, pueda ser esa voz, esa luz para esas personas. claro. Sí, Sí, porque tú viviste el otro lado, ¿no? El de la claro, no inclusión sí, y decir, bueno, pues, ¿cómo le puedo dar herramientas a mi hija
para que sea ese camino para otros niños. Sí, Y me encanta porque cada vez yo veo que los papás tienen esta maternidad y paternidad más inclusiva, en donde ves los problemas del mundo y ser cómo hacer que este pequeño humanito que yo le estoy enseñando tantas cosas pueda abonar a hacer un mejor mundo, ¿no? Más inclusivo. Me encanta. sí, sí, definitivamente creo que la inclusión viene con el conocimiento. Si tú no sabes, pues Claro. realmente estás destinado prácticamente a lastimar o a condenar a otra persona por tu falta de conocimiento. Entonces, nosotros como papás tenemos prácticamente la obligación de darles ese desconocimiento a nuestros hijos para que puedan ellos también tener esa inclusión. Mucho de lo que yo viví de niña creo que está muy en relación a que mis compañeritos no sabían, Claro. porque tuvimos una clase con una maestra y esa maestra les pidió que se pusieran algodón en sus orejitas y fue cuando ellos, siento que a partir de esa clase, cuando ellos se pusieron algodón en sus orejitas y la maestra dio su clase normal y les pidió que se quitaran el algodoncito, les dijo a todos, sí entendieron y muchos estaban así como de que maestra no ¿Qué entendimos dijo? nada, es que no la escuchamos. Entonces les dijo, eso es lo que vive su compañera Giovanna todos los días. Y a raíz de ahí, yo sentí que cambió mucha Claro. de la dinámica con muchos de mis compañeritos. Y más bien es porque realmente no sabía, no sabía, ¿sí? No tanto por el hecho de lastimar, sino Sí. porque no entendían lo que yo estaba viviendo. Sí, ahora que lo Sí. mencionas, yo estuve en una escuela Montessori y teníamos a un compañerito Max que era una persona ciega y nos llevaron a toda la escuela a una escuela de ciegos. Ah, Y nos taparon los ojos y nos pusieron en un cuarto y pónganse a jugar. Y todos de, ¿cómo vamos a jugar? Pónganse a jugar. Y al cabo de unos minutos empezamos a jugar, comimos con los ojos vendados y todo. Y ahí fue cuando entendimos a Max. Y todos empezamos tuvimos clases de braille. Yo sabía escribir en braille, la verdad es que lo dejé de practicar y dejé de aprenderlo. Él sí. tenía su teclado de computadora Ujú, con el lenguaje de braille, entonces él ujú. podía escribir. Sí, Y Max era el niño más feliz con nosotros porque toda la escuela tuvo la sensibilización de que él era un niño ciego. Jugábamos con él, imagínate, a las escondidas. Y le encantaba jugar a las escondidas con nosotros porque él nos percibía y por toda la escuela, o sea, para mí Max era un compañero más, pero porque desde niña nos sensibilizaron como colegio, ¿no? Entonces, claro. creo que desde ahí viene la inclusión, como bien lo mencionas, desde la Sí, educación. sí, definitivamente. Y bueno, ya casi terminamos, pero quisiera que le dieras un mensaje a estas personas que tal vez acaban de recibir el diagnóstico o que están pasando por este proceso de la pérdida auditiva, Sí. un mensaje que les quisieras llegar, que a lo mejor a la Yovis de hace muchos años le hubiera gustado escuchar en ese momento que empezó a recibir este tipo de diagnósticos. Yo creo que el mensaje que me gustaría darles es que los límites están en la mente. Mi mamá siempre, siempre me dijo, hija, el cielo es tu límite. Y de verdad le creí, o sea, de verdad yo dije, sí, el cielo es mi límite. Y creo que nadie elige las condiciones en las que va a nacer. Nadie elige las condiciones socioeconómicas, físicas, emocionales. Sin embargo, sí podemos elegir la forma en la que vamos a enfrentar la vida. Y definitivamente creo que, como dicen, teniendo la chispa adecuada, se puede lograr todo lo que se propongan, siempre y cuando tú creas que lo puedes hacer. Yo de verdad creí que iba a lograr ser una especialista, creí en mí, me visualizaba dando mi consulta, viendo a mis pacientes con pérdidas auditivas, me visualizaba haciendo cirugías de implante coclear y es algo que hasta que a la fecha es una realidad para mí. Y creo que, aunque médicamente hablando, yo soy una persona discapacitada, mentalmente hablando, yo no me siento así. Entonces, sí, definitivamente creo que los límites los tenemos en la mente, no en el cuerpo, no es algo físico, es algo mental. Y pues ese es mi mensaje.
Ay, me encanta porque creo que es súper inspiracional porque eres el ejemplo vivo de que se puede. O sea, no solamente son palabras o la teoría o te pones un implante, sino que lo viviste, como lo acabas de mencionar. Tal vez clínicamente eres una persona discapacitada, pero pues realmente en tu vida tienes la vida más normal y ajetreada y con una agenda súper llena porque mamá de tiempo completo, ya regresaste a trabajar, lo cual es súper admirable, con un matrimonio súper bonito y aparte siempre presente con tus amigas. Siempre mi Jovis está de que, ¿estás enferma? ¿Qué necesitas? Te mando la receta. Eres un amor de persona, te admiro muchísimo y pues estoy muy, muy feliz de tenerte aquí. Y no sé si quieras compartir tus redes sociales, dar un último mensaje para que te puedan seguir y tal vez pedir consulta si es que así lo necesitan. Sí, pues estamos en Guadalajara, Jalisco, en la clínica que se llama Médica del Valle, está en la calle de Morelos. Y mis redes sociales estoy como doctora Giovanna Torres, con J O B chica A W N, todo junto. Cualquier cosa, pues me pueden mandar un mensajito, me pueden buscar, con mucho gusto los puedo apoyar. Pues Sí, muchísimas, muchas gracias por la invitación. Te quiero mucho. yo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la Bye. próxima. Bye.